Hola mis amigos de Historias del TOC, aquí los saluda José Miguel Arbulú y hoy quiero hablar sobre la diferencia entre exposición con respuesta controlada versus la compulsión de estar chequeando o revisando constantemente si tu obsesión sigue ahí o si te sigue afectando. Comienzo primero que nada por decirles a las personas que muy amablemente me han escrito en los últimos días a raíz de mis últimos videos, que primero que nada gracias por sus palabras, me alegra muchísimo saber que este contenido que estoy creando les está ayudando. Recuerden que no soy terapeuta, recuerden que soy una persona que también pasa por trastorno obsesivo compulsivo, algunas cositas de DRE, despersonalización, y eso me llevó a crear este canal para compartir información en nuestro idioma. Las preguntas las iré respondiendo poco a poco, pero desde la perspectiva de una persona que pasa su propia experiencia, no desde la perspectiva de un terapeuta o de un profesional de la salud, cosa que yo no soy. ¿Ok? Pero bien, vamos a hablar entonces de la diferencia entre la exposición y el chequeo, o el estar revisando constantemente. Personalmente, dentro del proceso de ir entendiendo mejor mis obsesiones o mis ideas o el trastorno obsesivo compulsivo en general, eh, dentro de lo que he investigado en todo caso, la forma o terapia más clara para poder trabajar el TOC es sin duda la exposición con respuesta controlada o prevenida. Y consiste en exponerte a aquello que te da miedo, sentir cómo tu ansiedad sube y no hacer nada con eso. No huir a la compulsión, porque cuando tu ansiedad está subiendo, cuando te expones a eso, es cuando tu cerebro se va a empezar a recablear. Si está habiendo miedo es porque se está recableando y necesitas crear un nuevo trazo neuronal y enseñarle a tu cerebro, a la amígdala, al cerebro animal, que eso no tiene por qué causarte miedo. Y la única forma es exponerte y en medio de esa ansiedad respirar hondo, trabajar el cuerpo y la ansiedad va a ir bajando poco a poco. Esto obviamente es importante que lo hagas primero con un terapeuta que maneje realmente bien la terapia de exposición, que te pueda guiar ante esto. Te lo digo de corazón, porque lo he conversado en los últimos días con alguna gente. No vas a resolver el TOC o en todo caso aprender a aceptarlo y a manejarlo solo hablando con un terapeuta. Necesitas encontrar a alguien que te pueda ayudar a trabajar exposición. ¿Por qué? Porque el TOC tiene que ver con una reacción instintiva básica de temor que no tiene que ver solamente con una creencia, no tiene que ver solamente con una cognición, tiene que ver con un tema de conducta, tiene que ver con un patrón frente al cual el cuerpo tiene que cambiar la ruta. Y eso solamente se consigue a través de exposición. Es decir, si lo que estás trabajando en tu terapia en este momento es solamente hablar y hablar y hablar y tratar de encontrar por qué crees lo que crees y cómo así, el por qué no te va a servir. El rumiar sobre el origen de eso no te va a ayudar. Necesitas exponerte físicamente a ese temor, a esa ansiedad. No me creas, investiga, mira más información sobre esto y vas a encontrar que estadísticamente el tipo de terapia que mejor funciona para quienes tenemos trastorno obsesivo compulsivo es la terapia de exposición. Pero acá viene el punto importante. En medio de la exposición obviamente vas a sentir miedo, tu ansiedad va a subir, pero necesitas no hacer nada con eso. Necesitas no compulsionar. Es decir, si a mí me da, por ejemplo, la idea recurrente de que he dejado el horno prendido, me voy a exponer todo el tiempo a esa idea y no voy a compulsionar yendo a revisar si está prendido o no. Si mi obsesión tiene que ver con el tacto, ¿no? O con el parpadeo, es un trastorno del tipo hipervigilante o sensorimotor, pues probablemente me voy a quedar con esas sensaciones y no voy a hacer nada para evitarlas. Voy a ser consciente de que sí, estoy reparando mucho más de lo normal en el parpadeo, en el tragar, en el tacto, en lo que sea, y no voy a hacer nada para evitarlo. Voy a decir, ok, ahí está. Eso es exposición. Cuando estás buscando estar incómodo para aprender a lidiar o a aceptar esa ansiedad. Sin embargo, que hay una trampa. Y es la trampa de cuando esa exposición se te puede volver también una compulsión. Es decir, ¿qué pasa cuando yo apenas siento un poquito de temor o ansiedad? Ya estoy buscando recrear mi obsesión para ver si de verdad siento ansiedad o no. No sé si te das cuenta, pero ahí ya estás pasando de exponerte para aceptar a exponerte para tratar de controlar y verificar si sigue ahí el miedo. Eso ya es una compulsión y es lo que debes tratar de evitar. Y me di cuenta de que caía en eso más de una vez. Ya no estaba exponiéndome a mi miedo para
aprender a abrazar esa ansiedad, sino apenas de repente estaba en el día a día y sentía un poquito de ansiedad por alguna cuestión del tacto o algo, me entraba la duda de, a ver, voy a confirmar, voy a pasar, no, es que me estoy exponiendo, no, eso ya no es exposición. Lo que estaba haciendo en ese momento era no aceptar la incertidumbre, no aceptar la duda de que tal vez sí, podía seguir ahí. Y quería controlar, quería verificar, quería reproducir, ¿no? Esto que me daba miedo, porque en el fondo quería estar seguro de si seguía ahí la ansiedad o no. Entonces ahí ya el objetivo no es aprender a aceptar, el objetivo no es atravesar la ansiedad, el objetivo es controlar, verificar, y eso vuelve a ser una compulsión. Entonces ten mucho cuidado con esto cuando empieces a trabajar tu terapia de exposición, sea con tu terapeuta o sea porque él ya te indicó cómo trabajarla y lo estás haciendo solo o sola. Y diferencia esto, diferencia la exposición de caer en la compulsión del chequeo o de la revisión, que termina siendo nuevamente una compulsión, termina siendo nuevamente una rumiación que te hace seguir dentro del estado de control. Necesitas aprender a abrazar la incertidumbre, decir, ok, oye, sentí de repente esto, a ver, quiero verificar. No, ¿para qué voy a verificar? Sí, pues tal vez siga ahí, tal vez nunca se vaya, tal vez toda la vida esté ahí. Cuando me toque mi sesión de exposición o mi horario de exposición, según lo he programado yo en mi calendario, me expondré y atravesar esa ansiedad. No voy a perder tiempo verificando esto ahorita. Bueno, espero de verdad que esta información te haya podido ser útil. Compártela con toda la gente que sepas que atraviesa por el trastorno obsesivo compulsivo, por despersonalización o de desorden de regulación emocional. Y ayúdalos a saber que se puede un día a la vez, pero sobre todo ayúdate a ti practicando tus habilidades y practicando un día a la vez. Un abrazo.